vamos a procurar dar el examen la siguiente semana. Voy a coordinar eso con la señorita que hace de enlace, eh, porque martes y jueves, después de mi clase, tienen, creo, otra clase, ¿no? No quiero interrumpir eso. Probablemente tengamos que dar el examen una de las tardes a primera hora, por decirles 2:30 o 3 de la tarde, digamos. Y no estarían libres 3:30. Eso estoy bien, porque sigo esperando, no sé, me parece un poco o bastante de falta de comunicación. Yo iré por ese lado. Y vamos a volver ya, pues saquen una resolución, comuniquen a los docentes. Están dubitando, bueno, que lo digan, ¿no? Que lo digan. Sé que están subiendo algunos casos, pero para mí lo ideal siempre estar en clases presenciales, ¿no? Entonces, no no va a ser de un día para otro, por lo menos faltando unas 48 horas les vamos a avisar, pero ya tienen que prepararse. Es un examen muy accesible, demasiado accesible. Yo ya lo tengo el examen, ¿no? El segundo examen ya veremos. Y acá no se trata de repartir notas porque soy bonito, no. Lo tengo claro yo. A ver, los que aspiran a ir más lejos de la profesión, es decir, en algunas becas que hay. En ese tema he estado bastante tiempo. Cuando, cuando tengo algo de tiempo nuevo, pero en estos 2 años de pandemia todos hemos estado recluidos, yo igual que ustedes salgo, ellos me llaman de una o de otra entidad y voy. Y esto yo lo vengo sosteniendo no recién, como lo he visto yo, mucho más antes de la pandemia, he visto yo los requisitos, hablaba, diré, ahora no sé si seguirán algunos funcionarios que me conocen. Ojalá siga un buen amigo que tengo, ha sido mi alumno además, un buen amigo que está en un cargo técnico en la Embajada de la Comunidad Económica Europea. Es decir, la Comunidad Económica Europea aglutina a muchos países de Europa, ¿no? Pero alguna vez que lo visitaba me llamaba él, bueno, era para mí una pérdida de tiempo porque me hacía quedar hora y media, 2 horas y sin tiempo ando. Y él me decía, el problema es de las notas, ¿no? En la UNSA siguen regateando el 51%, es con 51% ya aprobamos, bueno, aprobamos, pero los que pretenden seguir calificándose, acceder a algunas becas, quedamos en desventaja con algunas universidades privadas, no todas seguramente, en el sentido de que ahí las notas de aprobación son más altas. Ahí, eso a mí es que no me cabe, porque no, para mí hace rato he dejado de decir, este examen es maldito, no saco nada. Lo que hay que hacer es evaluar al futuro auditor hasta dónde le ayuda, sobre todo el sistema de precios. Que me entiendan el sistema de precios, que me entiendan lo que es el mercado, la formación de los precios, que tengan una idea de cómo se formula un proyecto, para mí ya es suficiente. Ahora, si aprendemos más allá, mucho mejor.
Entonces, ahí está el problema, ¿no? Que es tema de debate también. Ese último Congreso de Universidades, estos detalles debería de analizarse. ¿Mm? Yo diría que eso hay que mover, ese del 51, debería de ser 60 ya, pero hay que discutirlo bien, ¿no? Porque hablamos con 51 a, a una especie de concurso para algunas becas, algunos que vienen de las privadas tienen 70, 80, y yo pongo esas notas, les digo, yo pongo. Muchos que están dando clases acá en la carrera de Contaduría Pública han sido mis alumnos. Mm. Yo no regateo, no, pero si alguien se merece 10 porque se la buscó, porque no le fue bien en el examen, ¿no? Al menos por, por ese lado yo tengo otra proyección. No hay que frenarlos a los jóvenes, ¿no? No voy a tomar un examen maldito. Hasta yo me hice de problema defendiendo los exámenes de dispensación. ¿Mm? Muchas veces en mi delante algún decano, vicedecano decía que en este examen solamente tienen que entrar un número limitado. En vez de preocuparse en el Congreso de Universidades, ¿no? De ubicar bien las debilidades, considerando que crece la población estudiantil en la UNCH. Lo ideal es que el gobierno está obligado por ley, pero también hay que manejar de manera muy prolija, todos los recursos que llegan por ley. No es dádiva de ningún gobierno, eso está en la Constitución Política del Estado. Hacer todo un estudio cómo determinadas carreras cada año van creciendo, quizás por las oportunidades en el mercado, ¿no? Sin ofender, sin ofender, nunca lo he hecho, hasta he dado clases en comunicación social, pero eso hay que reorientar. A ver, yo conozco una muchachita que yo conozco a su papá, a su mamá, a su abuelo, bien, inteligente, estudiaba en Univalle Comunicación Social. Pero yo cuando empezó le dije a su madre, que la conozco, ¿no? Tiene que ver este tema del mercado laboral. En la UNSA hay casi 4.000 estudiantes de comunicación. Todos, me imagino que quieren ser presentadores de noticias, en los canales de televisión. Seguramente les encanta eso, ¿no? Pero el mercado es chiquito. Mm. En todo gobierno, docentes, estudiantes, discutir, por ejemplo, la UPEA creo que tiene también comunicación social, para no mencionar otras carreras. Mm. Entonces, priorizarlo. Como sistema universitario nacional, tiene que adelantarse en el tiempo. Yo les digo una opinión, puede que esté yo equivocado, ¿no? Pero lo hago de buena fe. La malla curricular del- de las carreras en el alto también tiene que analizarse. Para mí el alto debería de ofertar otro tipo de carreras. ¿Para qué? Para coadyuvar al desarrollo del alto. Creo que tiene, alguna vez en alguna marcha los he visto, muchas carreras. El problema es el mercado laboral.
Y cuando hay escasos recursos, es un lujito darse que en un solo departamento, al menos en las estatales, haya dos carreras o tres o cuatro que ofertan lo mismo, con su prestigio, no porque yo esté en ingeniería, no es por eso, con su prestigio, solo debería de haber entre la UPA y el Alto una sola facultad de ingeniería, ni vuelta que dar la de la UNCE. En medicina, lo propio debería solo darlo la UNCE. Ahora, obviamente, pues, hay una reacción en el Alto, ¿no? El Alto en mi corazón está como alternativa de un proceso industrial, ¿no? Yo sueño con el Alto, pero imagínense, es dilapidar recursos. Vale, pero temas de debate, ¿no? Debatir para, sin encapricharnos, para ver, para buscar un objetivo, la utilidad, ¿no? Es como estamos entrando a la oferta. Si yo compro un bien, no lo voy a guardar como un tesoro, tengo que ser realistas en ese aspecto. Yo tengo que maximizar la utilidad, al menos en el consumo. Han venido a menos. Uh, Horas enteras les hablaría de esos temas, ¿no? Horas enteras. Hasta ¿no? Bueno, yo sé que me dijo que por qué no participo, voy muy poco, es por la pandemia y el otro porque quiero que los docentes también se vayan dando cuenta de muchas cosas que la carrera de contaduría pública necesita. La especialización, importante. Y qué ironía de la vida, ¿no? Un país minero y hay pocos especialistas en contabilidad minera. Esto lo digo con la mayor veracidad, no porque yo incursione en ese tema, ¿no? Sino lo veo en la realidad, hay muy pocos especialistas. En recursos naturales, lo propio, ¿no? Es decir, auditores para la parte financiera, que es la columna vertebral de cualquier país, auditores especializados en recursos naturales, donde está la minería, o poner auditores con especialidad en minería e hidrocarburos. Auditores en un país que tiene que diversificar su economía en el sector agropecuario. ¿Mm? Eso no quiere decir que no conozca los otros rubros, ¿no? Pero el tema financiero es clave. Como son modelos estatistas de un capitalismo de Estado, yo, el mismo rector le dijo en cuanto a la carrera, porque el actual rector, no sé si lo reelegirán, en eso no me meto, ustedes van a votar al año, creo, fines del próximo año. Lo que necesitamos es eso, es decir, como hay una fuerte intervención del Estado en la economía, que es un capitalismo de Estado, entonces ese es el marco. Entonces la UNSA debe incidir mucho en el caso de contaduría pública, mucho conocimiento de la contabilidad gubernamental. Claro, muchos jóvenes que egresan son mis amigos, muchos están trabajando en la Contraloría, me cuentan las anécdotas entre comillas, y yo les digo, bueno, si te gusta esto, quédate, pero ahora ya estás 4 años bien empapado de la contabilidad
gubernamental, no lo ve, de otras áreas, de otras áreas. Si bien la USA también forma, y seguro, seguro, mm, en la parte de contabilidad, no solamente son auditores para el aparato estatal, sino también para las áreas privadas. Pero muchas, digamos, empresas privadas, por la fuerte participación del Estado, digamos, en temas, por decirse así, hay empresas constructoras, había bastantes grandes y operaban con recursos del Estado, ganaban licitaciones. Entonces, inevitablemente, esas empresas tenían que tener o tienen auditores especialistas en temas gubernamentales, el tema de las licitaciones, una serie de requisitos que pide o que tiene normado el Estado. ¿En función de qué? En función de tener las cuentas limpias, ¿no? Bueno, son temas de debate. Esto yo les comento para que tengan una idea, ¿no? Y hacerlo eficiente, pues, todo el sistema universitario boliviano, sobre todo los que operan con recursos del Estado. Es decir, ser de una y otra manera los cerebros del Estado, ¿sí? En sus diferentes especialidades. Al momento hay una discusión bien, una discusión sana en la Facultad de Ingeniería, en algunas carreras, o en electrónica, el hecho de que, pese que han renunciado, ¿no? Dos ex mis y un ex ministro de Minería eran parte del directorio de Entel. Yo insisto, Entel debería de ser una empresa, flor de empresa, porque, por el rubro tecnológico, por el sistema de telecomunicaciones. Y eso lo saben muy bien dos o tres amigos que han pasado por ser superintendente de telecomunicaciones. En su momento yo hablé, les di mi pensamiento, teniendo el Estado el control de las telecomunicaciones, ampliamente rentable debería ser Entel, hacer una flor de empresas, pero lamentablemente la parte política. Esas dos señoritas jóvenes, en su momento que uno nació en Miss Bolivia, ¿qué sabe de telecomunicaciones? Las dos damas, la opinión pública hizo de que renunciaran, ¿no? Lo conozco al ex ministro de Minería, no es profesional. El, primero decía que era abogado, es muy buen demagogo, pero ¿qué puede contribuir en la empresa Entel? Nada. Ahí deberían de estar. Y es lo que les estoy diciendo a ustedes, a alguien de un mando intermedio del partido de gobierno, yo le he comentado, me pidió mi opinión. Ahí deberían de estar, perdónenme la expresión, los genios, ¿no? En el fútbol de la electrónica, cuando se capitalizó Entel en un 50%, estoy hablando de la década del 80, se adjudicó una empresa italiana. ¿Qué hicieron los italianos? Que consiguieron, ¿saben de dónde lo obtuvo un gerente técnico muy capaz? De la UNSA. Averiguaron y vieron cuál de ellos tenía brillantes notas. Creo que se conoció un chico, un joven, ya no es tan joven, ¿m?
calladito, de pando el muchacho, calladito, puntual en sus clases, en todos sus exámenes, 100, 100, 100, no solamente en economía, sino en sus materias de especialidad. Es una transnacional italiana. ¿Mm? Le mostraron, pidieron, enviaron su hoja de vida como estudiante brillante. ¿Mm? Y él mismo se sorprendió, porque él es mi amigo. Al momento de estar en Estados Unidos, los italianos se lo llevaron cuando subió ya don Evo Morales, que hay que nacionalizar, y entraron políticos. Y bien informado está él cuando llega, cuando no lo veo 2 años de pandemia, 2 años y medio, cuando llega o llegaba, seguro que también en estos 2 años de pandemia ha debido venir muy poco, ¿no? Pero todo entero. No maravilloso, sino bueno, el europeo así lo busca. Mm. Antes de la pandemia llegaba Liz y me visitaba ahí, nos visitaba no solamente a mí, sino a los que fuimos sus docentes. Bien informado de todos los pasos de mi tesis. ¿Mm? Y él hablaba, explicaba qué es lo que deberían de hacer. ¿Mm? Hasta entonces él estaba casi en déficit con datos del año pasado. No puede ser eso, no puede ser. ¿Mm? Yo no puedo creer que IPFB tenga déficit. Ahí está el problema. Por eso ahí, en esos campos, ustedes tienen que ser destacados profesionales, ¿no? No es malo que el Estado intervenga en la economía, pero hágalo bien. Yo insisto, para cerrar esta parte, porque tenemos que avanzar. Yo digo que 3 rubros son claves, porque necesitamos generar valor. Y se debe convertirlos en una empresa moderna, con mi lo propio, el sistema de telecomunicaciones lo propio. Y lo demás, ¿para qué incursionar ahí en empresas de alimentos, de papel, tipos, déficit, déficit, déficit? ¿Mm? ¿Ya? 3 áreas claves, porque el país necesita generar valor, tiene que crecer el Producto Interno Bruto, porque el dinero no cae del cielo, sino es a través del sistema de recaudación, del pago de impuestos, de la renta petrolera, la renta minera, hasta el sistema de recaudaciones del servicio exterior que tiene Bolivia. ¿Mm? Hay que nutrir de recursos al Estado, considerando que el Estado siempre necesita, ¿no? Pero achicarlo también el Estado es un aparato burocrático muy enorme. Hacer una flor el aparato estatal, ¿no? ¿Quién? Si seguimos con la politiquería, vemos, apenas crecemos, dependemos mucho del precio de las materias primas, etc. Al que se merece, por eso volvemos. Hay que darle los... Yo, muchos conmigo se sacan 100%. Yo los voy incentivando. Entonces, estamos cerca del examen. Todo está ordenado, pues. ¿Qué les he venido diciendo a ustedes? Un examen accesible, sáquense 100 sobre 100, es decir, 30 sobre 30. Ahora, pero ojo, obviamente,
también tienen que estudiar, ¿no? Super síntesis. Muchos regateamos las notas como un tesoro en la U. Tampoco estamos para jugar con notas, pero hay que ver eso, hay que estimular a los jóvenes, desde la asistencia, participación en el aula, los trabajos, ver, es eso lo que tenemos que también evaluar, no solamente el examen. Mm. Si volvemos así sea, no creo ya en junio, o dirán que yo ya he cumplido con mi consenso. De hecho, espero la resolución ya para volver en junio. Sí, sí, también es que me ganas. Sé por qué necesitamos el contacto en aula, ¿no? Lo tengo claro. Bueno, si vamos a seguir con las clases virtuales, bueno, ni modo. Yo me daré modos para armar los grupos de exposición. Me voy a explicar, no importa por este Zoom, ¿para qué nos sirve todo lo que estamos analizándolo? El mercado, la demanda, la oferta. Luego veremos la demanda agregada, el exceso de oferta, el exceso de demanda. El mercado siempre tiene una tendencia a crecer. Entonces, por eso, cuando alguien hace un estudio de mercado para producir cacao, por decirles así, siempre tiene que ver la proyección interna. Y si es un producto atractivo, como el caso del cacao, ver su proyección externa, ¿no? Conozco en parte a estos emprendedores de alto venta. Conozco a los que producen cacao, tenaces, tenaces, ¿no? Pero muy interesante. Han recibido bastantes estímulos de muchas organizaciones no gubernamentales, hasta de Naciones Unidas, ¿no? Por lo menos ahora ya tienen una proyección al mercado externo, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Cuando un proyecto está bien diseñado, así sea en el sector financiero, pero tiene que quedar claro que nada es fácil en la vida, todo es a base de esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo, mucha iniciativa, creatividad, ¿no? Por eso yo siempre les digo, a ver, quiero verlos, así yo hecho cenizas, polvo, que algunos de ustedes se han proyectado y son socios de fondos de inversión, digamos, o de algún banco comunal. Y eso tiene una proyección. Ahora, obviamente requiere también que el país se desarrolle, ¿no? Este país demasiado politizado. No es malo, no es malo hacer política. Yo siempre a los jóvenes les digo, 99% dedíquense a su formación, y tal vez un 1% en su paso por la universidad, hacer una actividad estudiantil, no solamente política. La universidad ha ido ya dejando, antes tenía este equipo de fútbol a base de estudiantes. Estaban lo que era la primera A. Mi hermano mayor me comenta, porque él es un ingeniero que trabaja en el exterior, ¿no? Cómo ellos iban al estadio a gritar, no por el Bolívar, por el Strong, sino por el club universitario. Era un pilar en atletismo, en voleibol, en básquet, para ambos sexos. La universidad no solamente es lo que estamos haciendo, formar profesionales, que es lo principal, es verdad, pero también al mismo alumno, a los mismos estudiantes, hay que introducirlos en el deporte, en la cultura, ¿m? Hasta en el canto. Tenía sus coros
que le daban un contenido bien académico cuando vio población de grado. ¿Mm? El coro de la ONSA cantaba, tenía un repertorio muy interesante de despedida a los futuros profesionales, de llegada era muy ceremonioso, es verdad, a los nuevos estudiantes. Y así lo que hacen nuestros, tenía su comedor universitario. Cuando hurguen el tema de las becas, no estoy acusando a nadie, que quede claro. Cuando hurguen el tema de las becas comedor, ojalá no encuentren cosas indebidas. Eso la opinión pública no sabe, ¿no? Por supuesto que hay becas comedor, hay requisitos, está bien esos requisitos, pero ojalá esas becas comedor lleguen a los jóvenes que sí los necesitan y que sí lo demuestran con sus notas. ¿Mm? Bueno, seguiremos, de tarde en tarde iremos comentando algunos temas que les tocan a ustedes, ¿no? Yo lo veo así a la universidad. Me horrorizo al escuchar que ha habido corrupción en ciertos niveles. ¿Mm? Está bien que sea dirigente un año, ya, un segundo año más, pero tiene que quedar claro que ahí acaba todo. Y otros vienen, otros, pero en temas eminentemente académicos, porque darles un porcentaje del impuesto a los hidrocarburos ahora que baja de ya es mínimo, felizmente. ¿Cómo van a dar a dirigentes estudiantiles un porcentaje del IDH? No acabo de comprender yo eso. Es tan delicado, ¿no? Y existiendo múltiples necesidades de infraestructura en la universidad, ¿no? Eso hay que manejar de la manera más prolija, joven, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de la curva de la demanda, de sus factores, los factores determinantes? ¿Por qué el precio es muy importante? ¿Por qué la población es un factor muy significativo para las inversiones y para la misma fijación de precios? Porque cuando decía eso, cuando en una región, en un país, etcétera, hay una alta concentración demográfica, es buena señal. ¿Sí? Ya les dije que para cubrir la demanda de algún bien o de algún alimento, etcétera, etcétera, en un país, en una región de alta concentración, las empresas tienen que ser exitosas, porque el mercado ya está dado, ha dado. ¿Mm? Ahora empresas que tienen influencia en mercados desde los alimentos hasta la ropa, tienen que entrar en un elemento que es clave, en economías de escala, es decir, en maximizar la producción. Y al maximizar la producción, entramos en una economía de escala. En esa economía de escala bajamos costos por la producción. Y al bajar los costos, obviamente que los precios se estabilizan. Pero esto lo hacen empresas que sí realmente son empresas en todo el sentido de la palabra. ¿Mm? Ahora, obviamente, miren, cuando en China se restauró la economía de mercado, el capitalismo, el modelo de China no se ve, es un capitalismo de Estado, donde se ha restaurado el capitalismo. Cuando se abrió la inversión externa, la transferencia tecnológica, etcétera, etcétera, ya la Coca-Cola y la Pepsi-Cola empezaron igual a, a librar una batalla comercial por cuál de ellos entra con más fuerza a semejante mercado que es el de China. Pero vean qué interesante la política económica de China.
Si es una dictadura, esto es una dictadura. Pero cuando yo digo que interesante es, no a ambas empresas no les abrió todo el mercado de China, ¿no? Hizo que la Coca-Cola entre a determinadas regiones, como dirás, y que la Pepsi-Cola entre a otras determinadas regiones, digamos. Perfectamente, los chinos saben de que si priorizan un monopolio en determinada región, esa no es buena señal. Lo importante es que también exista competencia. Yo tengo un dato muy extraoficial, ¿no? De alguien que no viaja todos los días, viaja a China 2, 3 veces al año, que los chinos igual ya han copiado tecnología de la Pepsi-Cola y de la Coca-Cola. Pero a mí lo que me encanta, bien regulado, pues su mercado. No, a la Coca-Cola no le han dado pasaje para que comercialice de manera ilimitada en su mercado. No, no, de ninguna manera. Cuando la Coca-Cola quiso hacer lo que hace la Coca-Cola en Estados Unidos, es decir, jugar con los precios, en Europa le advirtieron a la Coca-Cola, porque cada país en Europa tiene también sus gaseosas, sus industrias. Mm. La Coca-Cola en Francia quiso desestabilizar los precios con prácticas monopólicas. Le advirtieron a la Coca-Cola, que en Europa eso es imposible, porque hay reglas, y la Coca-Cola tiene que respetar las reglas. Lo sancionaron, volvió a insistir la Coca-Cola, por segunda vez lo sancionaron. Una tercera vez, ahí sí, ya en Francia, en Europa, en muchos países de Europa jóvenes, está prohibido hacer propaganda, al menos para las gaseosas y para otros rubros, porque los europeos consideran en gran medida que estos refrescos con marcas mundiales incursionan en mercados y van eliminando a los productores locales. Entonces, ¿qué buscan esas disposiciones, estos países? Uno, proteger a sus industrias, así sean privadas, porque semejante industria, la Coca-Cola, ustedes saben que cuando quiere predominar en un mercado, baja los precios y incide en la propaganda para atraer más consumidores. Eso está prohibido en Europa. ¿Sí? Les he comentado lo mismo del Microsoft, ¿no? Uh, Dura competencia en su territorio, muy dura competencia con otras empresas. Cuando penetra a Europa, quiso hacer lo que acabo de mencionar, es decir, bajar precios, bajar precios para desestabilizarlo a las propias empresas europeas. En una quinta llamada de atención, lo conminaron al Microsoft a que respete los reglamentos de mercado que hay en Europa y que deje de bajar costos. Bueno, Bill Gates tuvo que retroceder, ¿no? El mayor acción. Vean, países industrializados como protegen. Este es solamente un ejemplo, ¿no? Por eso es que cuando yo menciono por qué es fundamental la población como un factor determinante, es justamente por eso. Al tener concentrados 12 millones en una sola región, en un mercado,
12 millones de habitantes en Río de Janeiro, 19 millones de brasileños en Sao Paulo. Enormes mercados, no solamente para las empresas brasileñas, sino para las empresas extranjeras. Pero tiene su sistema de impuestos. ¿Mm? Tiene su sistema de impuestos muy bien diseñado. ¿Mm? ¿Has hecho la prueba? ¿Qué prueba? Sí. Sube a tu cama. El país no digamos ser más desarrollado, ya lo inversionamos, ¿no? Pero también han avanzado en la práctica, en el sentido de amortiguar la influencia de los monopolios, de los duopolios o los oligopolios. ¿Mm? Parten de un principio, la libre competencia, ¿sí? Pero con reglas claras, ¿no? Con reglas claras. En acá sin respeto. Bueno, es un mercado pequeño, pero todos lo queremos. Somos casi 12 millones de habitantes. El eje central es lo más importante. La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Sumamos la población de los tres departamentos y vemos que el 70% de la población de Bolivia está concentrado en estas tres regiones, ¿no? O sea, es de mucha influencia para la producción interna. Por eso les decía, la producción agrícola, la producción de carne de res, la producción de carne de pollo, peligrosamente se ha concentrado en Santa Cruz. La Paz o el Alto ya, para mí, ya ha pasado de 1 millón de habitantes. El crecimiento poblacional de la ciudad de La Paz no está al nivel del crecimiento, de la tasa de crecimiento poblacional de la. Pero bueno, nosotros acá en la ciudad nos hemos aproximado a 900.000. Sumamos ambos, digamos 2 millones de ciudadanos bolivianos solo en el departamento de La Paz. Es un mercado atractivo para las empresas que producen alimentos. No es un mal mercado, es un y de las dos ciudades, yo no soy regionalista, que quede claro. Vean, sumamos la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz, casi con 2 millones. Entonces, muchas empresas podrían entrar en economía de escala. Pero bueno, el problema radica en eso, en la falta de comprensión. Pero hay una serie de variables también, una serie de variables que se debe analizar en cualquier proyecto. El comportamiento de los precios, el comportamiento de la variable ingreso de la población. ¿No? Si bien es un dato demográfico atractivo, 2 millones de habitantes, hay que entender las reglas microeconómicas que pueden determinar la, el comportamiento del mercado y de la misma demanda de bienes y servicios. Pero bueno, necesitamos también que el país se desarrolle, necesitamos también que se baje el calibre, que es demasiado alto en la parte política. Lo ideal es eso, es decir, lanzar la filosofía de producir, 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 desarrollarnos, desarrollar. Muy politizado es el país, ya sabemos por dónde viene el tema. Es decir, sembrar para cosechar, ¿no? Aspecto muy importante. Hemos aclarado en el tema de las expectativas del futuro, cuando hablamos de las expectativas del futuro, la economía mundial nos da, yo diría sin exagerar, cada semana nos da el comportamiento de algunos indicadores económicos, nos abren interrogantes, ¿no? Bueno, que no deberían de afectar, pero
porque todos los países estamos globalizados, ¿no? Ustedes felizmente ya saben el por qué debemos tener una seguridad alimentaria, el por qué debemos tener una seguridad, si es que se puede, en el rubro energético. Avanzar en esa dirección. Cuando hablamos de las expectativas del futuro, vemos la incertidumbre que va a pasar con los precios. Se abre una larga interrogante. Bueno, internamente hay veces cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto no es lo ideal por factores internos o externos, nos abre incertidumbre cuando no hay estímulos a la producción, ¿no? O el por qué debemos tener un equilibrio macroeconómico. ¿Para qué? Para garantizar que el ingreso del consumidor, es decir, que ese es un ingreso, cuando ya hay familia ya no decimos el ingreso del consumidor, decimos el ingreso familiar tenga la capacidad de compra, ¿no? Y que no haya distorsiones de precios en el mercado interno. Ya. Entramos a la oferta, a la otra fuerza del mercado. Cambiamos ahora ya de estrategia. Cuando hablamos de la oferta, en parte ya lo he explicado, ¿no? En realidad, aquí la oferta está representada por los productores de bienes y servicios, por las empresas grandes, medianas, pequeñas. Envuelve hay muchas pymes, es decir, pequeñas empresas. Porque, bueno, esas pequeñas empresas en su actividad deberían tener un objetivo de transformarse en empresas formales, ¿no? Bueno, pero lamentablemente es eso lo que predomina en muchos países de América Latina, en Bolivia, en el Perú, en Chile, pero donde es más fuerte, me estoy refiriendo al sector informal de la economía, donde es más fuerte es en Bolivia. De un 100% de la población económicamente activa, un 80% de la población activa de Bolivia es en el sector informal. Hay productores por cuenta propia. Es deber de cualquier gobierno, mediante sus instrumentos macroeconómicos, incidir, darles opciones para aquellos emprendimientos que concreten en incorporarlos al mercado como empresas formales, ¿no? Pero eso lleva tiempo y requiere mucha dedicación, ¿no? Desde la distribución, desde el estímulo, lo ideal es transformarlo. Hay programas en Colombia, ¿no? En Colombia también hay mucha informalidad. En el Perú también hay programas. Hasta en Portugal hay programas. Porque había y hay todavía mucha informalidad en la producción. Es deber de cualquier gobierno, tiene que atenderlo. Transformarlos a esa familia que produce chamarras, que produce ropa, transformarlos en empresas, protegerlos, darles estímulos económicos, obviamente respetando también la competencia, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la oferta hemos dicho que está representado por las unidades empresariales, ¿no? Se los denomina también oferentes de bienes y servicios, ¿no? ¿Dónde lo ofertan? En el mercado, ¿no? Tomando en cuenta el comportamiento de los precios. Ahora yo me ubico en ese plano. El productor, hablaremos del productor entendiendo que hay empresas o el intermediario de una empresa del exterior, pero es también
ofertas y servicios en el mercado. Entonces, el productor o los productores de bienes y servicios inevitablemente tienen que garantizar que sus activos, su inversión y su desarrollo se mantengan y esta tenga que crecer. Por eso es que cuando hablamos de la oferta decimos, nos referimos específicamente a los productores de bienes y servicios. Les puede sorprender que yo diga de que el mismo Estado tiene que estimular a los productores, darles garantías, ¿no? Acá no hay empresas gigantes, hay relativamente empresas grandes, ¿no? Pero bueno, en términos económicos son muy contadas las empresas. Por eso es que hay que generar la transformación de la informalidad a la formalidad. Eso requiere un vigoroso apoyo con políticas económicas, ¿no? Bueno, es una especie, el Estado también tiene que tener una tarea muy específica, ¿no? Crear oportunidades para que los inversionistas locales, no importa si son inversionistas del exterior, mejor, porque traen su tecnología, traen su experiencia como productores. La oferta, por tanto, es una curva que se refiere a las distintas cantidades de un bien que los productores están tratando de vender o venden en un momento dado a diferentes precios. El productor, la empresa, tiene que tener su estrategia, sabe perfectamente cuáles son sus costos fijos, sus costos variables, sabe su comportamiento de los precios, tiene que sabe en qué momento lanzar una mayor cantidad de bien, tiene que saber en qué momento dar un paso atrás en cuanto a los precios. No puede, no puede hipotecar sus activos. En otras palabras, para eso se ha creado, cuando son contadas empresas que producen determinados bienes. Ya hemos hablado bastante de eso. El mismo Estado tiene que estimular que haya 2, 3, 4, 5 productores y entre ellos puedan competir bajando costos, entrando en economías de mercado, ¿no? Bueno. Eso es lo general. Entonces, lo específico es que la oferta que expresa una relación directa, a diferencia de la curva de la demanda. La oferta expresa una relación directa entre la cantidad ofrecida y el precio. Esto es muy importante. ¿Mm? Entonces, por tanto, la curva de la oferta será positiva o será negativa. Positiva, porque su relación es directa entre la cantidad ofrecida y el precio, pero seguiremos dándole un carácter más económico a lo que acabo de decir, ¿no? La oferta de bienes y servicios, oferta de bienes y servicios compite con otros productores, ¿no? De su misma función de producción, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene una relación directa el precio del bien de un productor con la cantidad? ¿No? Ahora, y el productor, obviamente, o él o los productores, tienen que preservar sus activos, tienen que cubrir sus costos de producción.
Si hay una variación de precios, inevitablemente puede aparecer ahí un impuesto extraordinario. Inevitablemente ellos saben perfectamente si es un impuesto extraordinario, trasladar ese impuesto al precio final de venta. ¿Mm? Nosotros los compradores, los demandantes de bienes y servicios, siempre tenemos como objetivo comprar distintos bienes y distintas cantidades. ¿En función a qué? En función al comportamiento de los precios en el mercado. ¿Mm? Por otro lado, los productores tratan de vender diferentes cantidades, ofertan diferentes cantidades, pero tomando en cuenta también el comportamiento del sistema de precios. ¿Mm? Un productor puede ofertar un bien o puede ofertar un servicio. ¿En función de qué? Del comportamiento del precio. Si el precio es atractivo, ese productor va a lanzar mayor cantidad de bienes al mercado. ¿Por qué? Porque el precio ha empezado a incrementar. ¿No? Ah, o cuando baja el precio, ¿qué hace el productor? Reduce su nivel de oferta, porque sabe perfectamente que tiene que minimizar, tiene que achicar las posibles pérdidas que tenga por ese comportamiento del mercado, ¿no? No nos vemos que él o los productores tienen como objetivo maximizar sus ganancias y reducir sus costos. Difícil en una escalada de precios hacia abajo, es decir, cuando la tendencia es descendente, muy difícilmente el productor va a aceptar mantener ofertado una cierta cantidad. Gradualmente empieza a reducir su oferta. El productor sabe en qué momento él, si tiene influencia en el mercado, él puede propiciar una recuperación de precios. Bueno, es así. Por eso es que yo les decía que él o los productores en el fondo tienen que ser estrategas. Cuando la tendencia momentánea puede venir en un proceso de decrecimiento de la economía, es decir, baja el crecimiento económico de un país y eso repercute en el mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Por el comportamiento del sistema de precios. Ese productor, ese empresario, tiene que comprender las reglas del mercado, porque en determinado momento ha caído la demanda. Tiene que preocuparse, porque al caer la demanda, ¿qué pasa con el precio? A ver, la señorita Angelina Aliaga, ¿qué pasa cuando cae el precio de un bien en el mercado? ¿Qué pasa? ¿A qué se deberá eso? Una caída de la demanda. Cae la demanda, está bajando el precio, pero intentaremos explicar por qué en algunos rubros se da esta tendencia. A ver, la señorita Aliaga, Angelina Aliaga, ¿me escucha? A ver, el joven Álvarez, don Álvarez, señorita Vargas, Oli Vargas, a ver, Seila, siempre Seila saca la cara por usted. Señorita Seila Escobar, Buenos días, licenciado. ¿está clara la pregunta?
¿Me podría repetir otra vez, por favor? El productor le va bien, tiene que irle bien, si ha hecho bien el diseño de su función de producción, donde los precios de algún bien encajan en el comportamiento de precios en el mercado, ¿no? De pronto cae la demanda de un bien cuando cae se expresa en el precio. Entonces, al disminuir la demanda, disminuyen los precios. Eso no es buena señal para el productor. Entonces, el productor tiene que dar respuesta a esa tendencia en el mercado. ¿Cuál será la reacción del productor? Si, si cae la demanda, el productor o los productores disminuyen su nivel de oferta. Ya, a ver, señorita, iremos por partes. Cuando cae la demanda, pongámosle del precio, cuando cae la demanda de la carne de pollo, eso quiere decir que ha bajado la venta. Y al caer la demanda, empieza a bajar los precios. Esa no es buena señal para los productores, ni tampoco para sus intermediarios, a sus mayoristas o sus minoristas. Cuando llega esa señal. Pero ¿por qué cae la demanda? ¿Por qué puede caer la demanda? Y eso estoy tomando en cuenta un producto que está dentro de los bienes de primera necesidad. A ver quién me puede responder aparte de la señorita Escobar. Licenciado, Adelante. licenciado, Ya, Honorio. sí, sería porque hay mucha oferta en el mercado de producto y bajaría el precio. Otro sería por la, digamos, por la calidad de producto también, que no es aceptado al público y bajaría el precio. Y cae la demanda, eso quiere Sí, decir que han exacto, sí, caído las ventas, exactamente, sí, todo momentáneamente. sí. Y Una el, señal nada buena para el productor. claro, el producto ya tiene que preocuparse, verlo, dónde está fallando, ¿no? Para volver a mejorar. Está bajando el precio y dice, bueno, pero Ah, está cayendo el precio. sí, por eso, sí, Ese dato ya es preocupante para el productor. ¿Mm? sí, Entonces, ¿qué hace el productor? Empieza a apretar el freno, empieza a bajar el precio. El productor, él o los productores, pueden ser varios, al bajar los precios, frenan su oferta, disminuyen su oferta. Probablemente que hay un cambio en un factor muy importante en el consumo. Entonces empiezan a bajar los precios ordenadamente, pero son conscientes de que al bajar los precios se están acercando a un punto crítico donde tiene que cubrir sus costos. Bueno, por eso es que lo que les decía el día martes, por encima de todo, el productor o la empresa tiene que manejarse en base a una estrategia. Cuando la demanda crece, yo oferto una mayor cantidad de bienes, porque hay una presión sobre el precio. Lanzo todo lo que lo he estocado, por ahí lo he estocado. Pero ahora se ha recompuesto el mercado. Y al recomponerse el mercado, lanzo mayor cantidad, porque lo he reducido. Cuando bajó la demanda, he reducido la producción. Entonces, reactivo mi función de producción, ensancho mi planta, si es que la tendencia es creciente, o entro en una capacidad ilimitada en la producción, ¿no? En el año, ustedes no estaban todavía en la década del 80, la cigüeña les estaba acercando a este globito que flota en el espacio. Ya. ¿Cuál era? Les voy a dar un ejemplo. Probablemente ya
este ejemplo nos puede permitir explicar qué fenómenos se han dado y qué fenómenos pueden dar. Probablemente ya no se repite. Hasta la década del 80, yo he trabajado bastante con números en este tema. ¿Cuál era la tendencia de las unidades familiares y de la población? Cuando ya se estaba, lamentablemente, la inflación estaba acercándose a la hiperinflación, la tendencia de la población, no de todos, se compraban para su hogar leche nido. Uf, había un consumo muy elevado. Había ya una planta PIL. Un compañero de mi curso era el gerente. Ah, por eso es que yo los datos siempre los he ido actualizando. Yo tenía datos de primera mano. Y de pronto la inflación galopante fue tan intensa, pero les mostraré el panorama. Cuando la tendencia de la población era a comprar leche nido, el nivel de ventas de PIL no era lo ideal. En otras palabras, la gente prefería comprar y consumir leche nido. Pero cuando fue picando la inflación, yo tengo los datos, como recuerdo, datos del INE, se fue dando el efecto sustitución. ¿Por qué? Porque se desató la inflación acelerada que derivó en hiperinflación y los que importaban o los que metían por contrabando la leche nido subieron su precio. Es decir, el precio de la lata de leche nido empezó a subir y empezó a subir la demanda de leche PIL. ¿Por qué? Porque el precio de venta de la leche nido cada día subía. Entonces, la población puso los ojos en la oferta de leche PIL. Eso implicó que la demanda sea alta de leche PIL, porque su precio era bajo. Y se tuvo que ampliar la planta de leche PIL para cubrir la demanda del mercado. ¿Verdad? Qué interesante cómo funciona el efecto sustitución. Ahora, obviamente, desde el punto de vista del productor, a ningún productor en lo posible, de repente hasta haya otros productores que no tienen la misma tendencia. Entonces, cuando disminuye el nivel de ventas, ¿qué hace el productor? Puede estimular el consumo con propaganda, qué sé yo. Pero cuando ya es marcada la diferencia, lo que hace el productor es reduce su nivel de oferta. Sigue bajando la demanda y el productor o los productores, desde un punto de vista estratégico, disminuyen su oferta. Voy a dar el último ejemplo. La OPEP es la organización, es un cártel, es la organización de países exportadores de petróleo. Cuando crece la economía mundial, la demanda de petróleo es muy alta. Cuando cae la demanda, bajan los precios, bajan los precios. Ay, la OPEP, que aglutina a los principales productores de petróleo, toma a veces decisiones y está cayendo el precio. Internamente lo discuten y hay por, por medios periodísticos anuncian que la OPEP va a reducir en un 30% la oferta de petróleo. Es decir, lanzan menos cantidad de petróleo al mercado. Y al lanzar menos oferta de petróleo al mercado, ¿qué fenómeno se va dando? Gradualmente va subiendo la demanda. Al reducir el nivel de oferta al mercado,
mercado qué señales envía de una insatisfacción del petróleo. Por eso hay veces cuando hay un equilibrio entre oferta y demanda, han llegado a un acuerdo en base a las reglas del mercado. Entonces, en determinado momento se dice, el mercado del petróleo está satisfecho. Eso quiere decir que los precios que ofrecen las empresas o los países productores de petróleo cubren la demanda del mercado. Pero ¿de qué se va a preocupar el productor? De que ese nuevo precio cubra sus costos de producción. A eso estamos siguiendo cuando estamos analizando la oferta, ¿no? Bueno, igual que en la demanda hay la oferta individual y la oferta de mercado. ¿Qué será la oferta individual? La oferta individual es la actitud de un productor o de una unidad empresarial, pequeña, mediana o grande, que toma la decisión de concurrir libremente al mercado de bienes y servicios y oferta su producto o su servicio. Pero ¿qué variable toma en cuenta a cada instante? El comportamiento de los precios y obviamente el tiempo. Es una estrategia. Detrás de la oferta hay toda una estrategia. Lanza su producción en función del comportamiento de los precios. Y por esas cosas del mercado momentáneamente sube el precio, entonces ¿qué hace el productor? Lanza mayor cantidad de bienes. ¿Por qué? Porque la demanda está creciendo. Bueno, hay veces puede seguir creciendo, entonces lanza mayor cantidad de bienes el productor. En el gráfico, si estuviéramos en la pizarra con curvas, yo les demostraría en qué punto cubre sus costos. Y esa demanda creciente, le genera mayores ingresos. Pero llega un momento en que el mercado tiene que equilibrarse. Precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Es decir, ambas fuerzas, oferta y demanda, finalmente han encontrado un punto de satisfacción, un punto de equilibrio. Por eso decimos precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Por el lado de la oferta. ¿Eso qué quiere decir? Si ambas fuerzas han regateado precio en el mercado se ha encargado de generar un equilibrio, tanto en el precio como en la cantidad. Se produce eso y ¿qué pasa en el mercado? ¿Habrá superávit o habrá déficit? Hay equilibrio. En ese momento no hay superávit ni hay déficit. El mercado funciona. La siguiente semana entraremos al detalle en el tema de la oferta individual y la oferta de mercado. En realidad, la oferta de mercado viene a ser la sumatoria de las ofertas individuales, considerando que no hay influencia de monopolio. Entonces, hay varios productores de una función de producción y entre ellos compiten y cubren la demanda del mercado, pero esa oferta de mercado es un indicador microeconómico. La oferta de mercado muestra las intenciones de venta de los productores, es decir, de los vendedores o de los empresarios en un mercado de bienes y servicios. Cuanto mayor sea el número de productores, mayor será la cantidad ofrecida. Si hay 10 productores, entendemos que esos 10 cubren sus costos de producción. Es mucho pedir a mercados relativamente pequeños como el de Bolivia, que haya, digamos, 10 empresas productores de lácteos, leche y yogur. El mercado no es muy grande. Y además, siempre
cuando hacemos el estudio de mercado consideramos la variable de la ciencia. ¿Qué nos dice? ¿No? En el caso de la leche, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice? Que al menos los niños de 0 a 7 años todos los días deberían de tomar 1 litro de leche. Mejor si esto se prolonga. Y los ciudadanos deberían mínimamente tomar un vaso de leche. No tenemos una cultura en el consumo, ustedes saben. Ahí, lamentablemente, el Estado está en otras cosas. Tiene que educar a la misma población, ¿no? Tiene que mostrarle la ventaja o la desventaja. Y es eso, nosotros nos alimentamos en función de ciertos instintos, consumimos algún bien en base al consumo general. Lo que yo les decía, les vemos a un europeo, que hay buenos y malos, no todos tienen su función de consumo en base a las recomendaciones de la ciencia. En este país han avanzado mucho la cultura del consumo. Que ha hecho que la cultura del consumo, por ejemplo, los casos dados en Estados Unidos, las ventas de la Coca-Cola van disminuyendo cada año, jóvenes, en Estados Unidos. A mediodía, media hora de descanso laboral. Lo normal era de que se compre una hamburguesa y tome su Coca-Cola. Pero luego ya han ido descubriendo que eso es nefasto, negativo. Pero igual, la Coca-Cola sigue ganando dinero y gana mucho dinero. No estoy haciendo propaganda en contra de la Coca-Cola, que quede claro. Cada uno es libre de consumir lo que él desea. Pero lo importante es encontrar utilidad al consumo. Genera cierta adicción a Coca-Cola, genera. ¿Es agradable? Agradable. Pero bueno, eso, lo otro ya es temas propios de la salud. A nosotros lo que nos interesa es conocer cómo se interrelaciona la oferta con la demanda, ¿no? Ambas fuerzas del mercado nos permiten encontrar equilibrios en los precios. Cuando no hay sobresaltos en el mercado, la oferta individual puede incrementarse, la oferta del mercado también es un buen indicador, pero acá hay una relación directa entre precio y cantidad. Quien me responde bien, la paramos inmediatamente, a diferencia de la demanda. En la demanda, como hemos dicho, hay una relación inversa entre precio y cantidad. Ahora en la oferta es diferente. Ahora hay una relación directa entre precio y cantidad. Cuando yo digo relación directa, casi está la respuesta. A ver, adelante. ¿Por qué hay una relación directa entre precio y cantidad? Por el lado de la oferta. Entonces volvemos a explicar. Licenciado, ¿sería porque si hay un buen precio también va a haber más ventas? Ya, cuando decimos hay una relación directa entre el precio y la cantidad, el precio es una especie de estímulo para los productores. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir sus costos. Si sube el precio, sube la oferta. Por eso es que hay una relación directa. En cambio, en la ley de la demanda decimos a mayor precio, menor demanda. A menor precio, mayor demanda. Entonces, el precio es el estímulo para los productores. Precio de equilibrio. Eso quiere decir que cubre sus costos y obtiene una ganancia. Si el precio empieza a subir por encima del punto de equilibrio, el productor va a lanzar una mayor cantidad de bienes porque ese precio no solamente le está permitiendo cubrir sus costos, sino también le está permitiendo incrementar sus ganancias, ¿no?
tranquilos, faltando 48 horas o un poquito más, yo les voy a decir cómo vamos a dar el examen. Vamos a procurar dar en la Montes, ¿no? Eso les aviso el próximo martes. Lo ideal va a ser que encontremos una aula vacía en estos pabellones. No nos queda otra cosa que averiguar. Esa averiguación yo lo voy a hacer. Acá la paramos, jóvenes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, licenciado. ¿De qué? Hasta luego. Hasta luego, Alicia.